Buenas, mi nombre es Francisco Lozano. Vamos a empezar con el tema de fisiología de la deglución. Y en fisiología de la deglución hay algunos puntos que vamos a mencionar, principalmente la fisiología o el funcionamiento de la boca, faringe, esófago. Entonces es importante que ustedes complementen este video con una bibliografía adecuada y pues es importante que tomen nota para poder contestar los ejercicios que se plantearán a continuación. Entonces, para empezar tenemos la boca. La boca es una de las estructuras que a veces no se le toma la atención necesaria. Y en la boca, que estamos viendo aquí, dientes, paladar, úvula, trígono, que finalmente es una estructura descriptiva, mucosa oral, amígdalas, piso de la boca, lengua, labios. Y entonces, de estos, ¿cuál toma importancia en el momento de la deglución? Podemos hablar de dientes, paladar, labios y lengua. Y bueno, en la boca se lleva a cabo el proceso llamado masticación. ¿Qué es la masticación? Bueno, es romper mecánicamente la comida. ¿Por medio de qué? Del movimiento de los músculos de la masticación. Ustedes espero que recuerden cuáles son los músculos de la masticación y recordar que todos están inervados por un par craneal. ¿Qué par craneal inerva los músculos de la masticación? El par craneal número 5. ¿Ok? Y entonces, ¿qué hace la masticación? Rompe mecánicamente la comida. Al mismo tiempo, al romper la comida, hacemos partículas cada vez más pequeñas que pueden estar en contacto con las enzimas salivales con mayor facilidad. También, al masticar, mezclamos la comida con la saliva y esas moléculas pequeñas pueden degradarse y exponerse ¿a dónde? A las papilas gustativas para que nos sepa la comida. Y bueno, todo esto que llevamos a cabo, este proceso que se lleva a cabo en la boca, que se llama masticación, nos forma el bolo alimenticio. Y entonces tenemos que hablar que en la boca se drena el contenido de unas glándulas. ¿Qué glándulas? Las glándulas salivales, ¿no? Tenemos aquí en este diagrama la estructura de las diferentes glándulas salivales. Ustedes conocen la parótida, conocen las submandibulares, que están inervadas por cierto par craneal. Espero que ustedes en su tarea pongan qué par craneal es el que inerva las glándulas salivales. Entonces, estas glándulas salivales tienen diferentes células, pero finalmente estas células se mencionan aquí. ¿Por qué? Para motivos misceláneos, ¿no? Eso es cultural. Lo más importante es que estas glándulas son de tipo exócrino, ¿sí? Y tienen una composición predominantemente líquida, aunque tienen cierto componente enzimático. Podemos ver la estructura acinar. Esta estructura acinar está compuesta por células acinares y tenemos una estructura también ductal compuesta por células ductales, ¿no? O de conductos. Vamos a ver cuál es la función de estas células. Entonces, para empezar a hablar de la función de estas células, tenemos que hablar cómo se controla la secreción salival. Entonces, nosotros metemos comida a la boca, ¿sí? Metemos comida a la boca. Y entonces, el movimiento de los músculos de la masticación lleva señales por medio de nervios sensitivos, ¿a dónde? Al centro de la salivación central en la médula. La médula es el bulbo raquídeo. ¿Ok? Al mismo tiempo, cuando veo, huelo o pienso en comida, ¿sí? Se activa la corteza cerebral y esto manda señales también al bulbo raquídeo. Estas señales en el bulbo raquídeo se integran y van a hacer que se activen los nervios autonómicos. ¿Qué parte del sistema nervioso autónomo se activa cuando pensamos, olemos o vemos comida? ¿Qué parte del sistema nervioso autónomo se activa cuando se activan los quimiorreceptores orales? El parasimpático.
El parasimpático se activa y este va y activa las glándulas salivales por medio del receptor. ¿Qué receptor? M3. Y eso va a ir a aumentar la secreción salival. ¿De cuáles? De las glándulas que ya hemos mencionado. Y entonces la secreción salival tiene diferentes componentes que ya habíamos mencionado. Y para hablar de esos componentes tenemos que hablar de que las glándulas salivales no todas secretan lo mismo. Existe la glándula parótida que secreta principalmente contenido seroso y las glándulas submandibulares y sublinguales que tienen una secreción mucosa y serosa. Las glándulas salivales están controladas principalmente ¿por quién? Por el sistema parasimpático, como ya lo mencioné. Y entonces la formación de la saliva está influenciada por la bomba de sodio-potasio. Finalmente, lo que quiero mencionar es lo que viene aquí abajo, ¿no? ¿Cuál es la composición de la secreción salival? La secreción salival es baja en sodio y baja en cloro. Es alta en potasio y alta en bicarbonato. ¿Alguien me quiere mencionar por qué la secreción salival es alta en bicarbonato? ¿Cuál es su función? Y bueno, la comida, las bacterias que tenemos en la boca producen ácidos. Estas bacterias que tenemos en la boca producen ácidos y estos ácidos podrían dañar a los dientes y producir caries o producir que se dañe el esmalte. Afortunadamente nuestra saliva tiene un buffer. Este buffer es el bicarbonato que amortigua el ácido que producen las bacterias. También la secreción salivar contiene enzimas. En este caso vemos a la amilasa, pero también tenemos a la lipasa. ¿Cuál es la función de estas dos enzimas en la boca? Bueno, el proceso de la digestión empieza en la boca, romper lípidos y romper carbohidratos, pero su función es muy mínima. Y finalmente, al romper estos lípidos y carbohidratos, es posible que las papilas gustativas puedan detectarlo y darle sabor a la comida. Entonces, si nosotros no estamos secretando saliva, no se van a poder digerir los lípidos en la superficie del alimento que tenemos en la boca y la comida no nos va a saber a nada. Sin saliva, la comida no sabe a nada. Sin saliva, la comida no sabe a nada. Y ustedes tendrán que explicar por qué sin saliva la comida no sabe a nada. Otras cosas que producen, que se secretan en la saliva son inmunoglobulinas y enzimas que degradan a bacterias. Entonces vemos un panorama general de la secreción salival y la secreción salival está predominantemente controlada por el parasimpático, aunque parte de la secreción salival también es controlada por el simpático. Y entonces podemos ver aquí, que ya les había mencionado, que el principal estimulante para la secreción salival es el parasimpático, como vemos aquí. El parasimpático por vías M3 y otros neurotransmisores que no son tan importantes aumentan la secreción. Pero también el efecto simpático tiene cierto efecto sobre la secreción salival, pero en menor medida. ¿Okay? El más importante entonces para la secreción salival es el parasimpático. Y bueno, ya les había mencionado que la saliva es rica en bicarbonato y baja en sodio y cloro. Entonces, volvemos a recapitular la secreción salival, cómo está controlada, pensar, ver y oler comida para la corteza cerebral, ¿verdad? Y esto se manda ¿a dónde? Al bulbo raquídeo. Al mismo tiempo, los quimiorreceptores y receptores de presión en la boca mandan señal también al bulbo raquídeo, al centro medular de la salivación, que aquí va a activar predominantemente al parasimpático. El parasimpático va a liberar acetilcolina y en las glándulas salivales por medio del receptor M3 va a aumentar la secreción salival. ¿Cuáles son los componentes de la secreción salival? Bicarbonato, potasio, enzimas
inmunoglobulinas. Y entonces, ya que esta comida fue masticada, y hasta que esta comida fue humedecida, esta comida tiene que pasar por las fases de la deglución. Ya hablamos de la primera fase de la deglución, que es la fase oral. En la fase oral se lleva la masticación, la humidificación, la primera empezar a la digestión, pero ahora seguimos con la deglución. Y bueno, la deglución inicia de manera voluntaria. Ustedes eligen, hasta cierto punto que están masticando la comida, ustedes eligen al mismo tiempo también empezar a tragar la comida. Y bueno, en esta imagen vamos a empezar a describir algunos de los componentes que se van a modificar en las diferentes fases de la deglución. Empezamos por la fase de la deglución orofaringea. Algunos libros la dividen en oral, faringea, por separado. Para fines prácticos la vamos a mantener en la misma fase. Entonces tenemos aquí que la deglución inicia de manera voluntaria. Tenemos aquí en verde el bolo alimenticio que ya les había mencionado. Tenemos la lengua. Tenemos aquí la glotis. Muy importante es el paladar, que tiene una función importante en las siguientes fases. Tenemos también la faringe, la epiglotis, que va a tener cierta función, y el esófago. Entonces, en la fase oral de la parte orofaringea, es decir, en la fase oral, ¿qué pasó primero? La deglución es un proceso voluntario. Y bueno, ¿qué es lo primero que va a pasar cuando empezamos a deglutir o tragar en términos coloquiales? La lengua va a propulsar el contenido hacia la faringe. Podemos ver cómo el bolo se fue para atrás. ¿Sí? Cómo el bolo se fue para atrás, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaría si ese bolo se va para atrás y continúa yéndose para atrás? Como ustedes saben, aquí hay dos orificios. Está la laringe y está el esófago, ¿no? Entonces, tiene que pasar algo que evite que el contenido se vaya por la laringe y que en vez de eso se vaya por el esófago, ¿no? Entonces, en primer lugar, ¿qué pasa? La lengua empuja el alimento hacia la faringe, ¿no? Y también los centros medulares se activan, los centros de la deglución se activan y ¿qué hacen? Inhiben al centro respiratorio. ¿Por qué? Porque si respiráramos durante la deglución nos ahogaríamos con nuestra propia comida. Pero también queremos evitar que el alimento se vaya hacia la nariz, ¿no? ¿Qué evita que el alimento se vaya hacia la nariz? Bueno, la elevación del paladar blando y la elevación de la úvula. Entonces, en la fase oral pasan tres cosas. El bolo se va hacia atrás. ¿Qué más? Se inhibe la respiración y se cierra el paladar blando, ¿no? Para evitar que el contenido alimenticio se vaya hacia la cavidad nasal. Seguimos ahora con la parte faríngea y aquí suceden unas cosas un poco interesantes. Queremos que la comida no se regrese a la boca, ¿verdad? Ya la comida ya la tenemos en la faringe y queremos que ésta se regrese. ¿Cómo lo hacemos? La posición de la lengua se eleva, como podemos ver aquí, y eso hace que la comida no pueda regresar. Al mismo tiempo queremos cerrar las cuerdas vocales. ¿Por qué? ¿Por qué cerramos las cuerdas vocales? Para que la comida no entre a la tráquea, ¿verdad? Sería una desgracia que la comida entrara a la tráquea. ¿Por qué? Tapamos la tráquea y ya saben qué le va a pasar a la ventilación. Entonces, ¿qué le pasa a las cuerdas vocales? Se cierra. Una segunda línea de defensa es cerrar también la epiglotis. ¿Por qué? De esa forma tapamos también este orificio completamente. Y existen ciertos músculos
que están aquí en la faringe que continúan el proceso que inició por la lengua. La lengua propulsó la comida hacia atrás y los músculos faringios impulsan el bolo alimenticio hacia el esófago. ¿A través de dónde impulsa la comida? Bueno, a través del esfínter esofágico superior, que en estos momentos se encuentra abierto. Voy a recapitular. Inicialmente, la lengua propulsó el contenido hacia atrás, el bolo alimenticio hacia la faringe. La lengua se eleva para evitar que la comida regrese a la boca. Se cierran las cuerdas vocales, se cierra la epiglotis y el alimento es propulsado por los músculos faringios hacia el esófago por medio del esfínter esofágico superior. Ya que el alimento llega al esófago, queremos evitar que el alimento regrese otra vez a la faringe, como cerrando ¿quién? Al esfínter esofágico superior. Y la boca regresa a su posición original. Podríamos comer otro bocado en ese momento. Tenemos ahora la fase esofágica, y en la fase esofágica de la deglución sucede un fenómeno que se llama peristalsis. ¿Qué es la peristalsis? Bueno, el esófago se va contrayendo segmentariamente y eso hace que el alimento vaya bajando. Como podemos ver aquí, hay contracciones peristálticas que están haciendo que el alimento vaya descendiendo. Cuando el alimento llega a la parte más inferior del esófago, la presión que se ejerce aquí hace un reflejo que abre al esfínter esofágico inferior, que es este, y permite que el alimento pueda pasar al estómago. Cuando el alimento ya está en el estómago, se vuelve a cerrar el esfínter esofágico inferior. Entonces vamos a leer lo que viene aquí, ¿no? Podemos ver que la peristalsis propulsa el bolo a través de todo el esófago. Lo que estamos viendo aquí es algo que se conoce como peristalsis primaria. Pero también existe un proceso que ustedes van a revisar que se llama peristalsis secundaria, que es un proceso accesorio en el que restos de comida pueden ser propulsados. Cuando el bolo alimenticio llega al esfínter esofágico inferior, este se relaja, ¿verdad? Permite el paso del bolo al estómago y cuando el bolo ya pasó al estómago, este esfínter se vuelve a cerrar para evitar que el alimento que está en el estómago regrese otra vez al esófago. Y aquí podemos ver algunas ondas de lo que estaba mencionando. Se encuentra principalmente la peristalsis primaria en esta imagen. Podemos ver que si yo tuviera un transductor de presión a lo largo de todo el esófago, cuando yo empiezo a deglutir, se crean esta serie de ondas que vemos aquí. En reposo, el potencial de acción del esófago tiene una característica que ya habíamos mencionado. Al ser músculo liso, tiene un potencial de acción ¿de qué tipo? Ondulante, o de onda lenta, ¿no? Y bueno, cuando llega la comida, aquí está la boca. Cuando la comida entra a la boca, bueno, esta va a llegar al esfínter esofágico superior, perdón. Cuando la comida de la boca pasa a la faringe, luego va a llegar al esfínter esofágico superior, que va a hacer que la comida pase al esófago, la relajación del esfínter esofágico superior, ya que la comida, sí, pase al esófago, este esfínter, ¿qué tiene que hacer? Cerrarse.
cerrarse, ¿no? Entonces lo voy a volver a mencionar. Tenemos comida, la metemos a la boca, la lengua la impulsa hacia atrás, ¿verdad? La impulsa hacia atrás, entonces esa comida llega a la faringe y de la faringe, que está aquí, la comida tiene que pasar al esófago. Pero para que pase al esófago, ¿qué le tiene que pasar? A la presión del esfínter esofágico superior, disminuir. Y de esa forma se abre el esfínter esofágico superior y la comida puede pasar al esófago. Para evitar que la comida se regrese, ¿qué le tiene que pasar a ese esfínter otra vez? Aumentar su presión y cerrarse completamente. Y entonces, al pasar la comida al esófago, lo distiende y al distenderlo se lleva a cabo una serie de reflejos que llevan a la contracción segmentaria del esófago en sus diferentes partes que van a hacer que se propulse la comida hacia abajo. Al propulsar el bolo hacia abajo, llega al final, ¿a dónde? Al esfínter esofágico inferior. Y este esfínter esofágico inferior, ¿qué tiene que hacer? Relajarse y luego ¿qué? Contraerse. ¿Por qué se relaja? Para dejar que la comida pase. Pero para evitar que la comida se regrese, ¿qué tiene que hacer después? Contraerse. Y al final, si queda algún resto de comida por ahí, habrá peristalsis secundaria. Y esta peristalsis secundaria, con una fuerza un poco menor, propulsará la comida o restos de comida que quedaron en el esófago. Entonces, espero que esto les haya servido como una introducción. Pueden revisarlo en cualquier libro, de preferencia el Sherwood. En el bono no viene mucho, pero traten de describir los procesos que se llevaron a cabo aquí. Entonces, muchas gracias por su atención.